A lo largo de la historia, el cerdo ha sido visto de maneras radicalmente diferentes en distintas culturas y tradiciones religiosas. Para algunos, representa prosperidad y abundancia. Para otros, simboliza impureza y contaminación. Esta dualidad ha creado una fascinante tensión alrededor de este animal, especialmente cuando exploramos su lugar en los textos sagrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si podría haber un significado espiritual más profundo detrás de la visión bíblica del cerdo? ¿Podría ser que este animal tan controversial tenga lecciones espirituales ocultas que hemos pasado por alto durante siglos? En este viaje de descubrimiento bíblico, exploraremos pasajes donde el cerdo aparece como símbolo de impureza ritual, pero también examinaremos aquellos momentos en los que este animal nos enseña verdades espirituales profundas que trascienden su estatus dietético. Analizaremos tanto los textos que lo prohíben como aquellos que parecen transformar su significado, planteando finalmente la pregunta: ¿es el cerdo un animal con significado espiritual según la Biblia? Acompáñanos mientras descubrimos la verdad sobre el papel del cerdo en los textos sagrados, lo que simboliza para la fe cristiana, y cómo estas enseñanzas pueden aplicarse a nuestra vida espiritual hoy. Prepárate para ver más allá de lo obvio y descubrir un mensaje divino escondido en lo que parecería ser simplemente una restricción dietética. Para comprender verdaderamente el significado del cerdo en la Biblia, debemos comenzar examinando los pasajes fundamentales que establecen su estatus en el Antiguo Testamento. En Levítico 11, versículos 7 y 8, encontramos una de las prohibiciones más claras. También el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas y divide la pezuña, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. De su carne no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. Este mandamiento no era aislado, sino parte de un amplio sistema de leyes dietéticas que diferenciaban entre animales puros e impuros. En Deuteronomio 14, versículo 8, la prohibición se reitera. Asimismo el cerdo, porque tiene pezuña hendida pero no rumia, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿por qué el cerdo? ¿Qué había en este animal particular que lo convirtió en uno de los símbolos más prominentes de impureza en la tradición judía? Para entender esto, debemos considerar el contexto histórico y cultural en el que estas leyes fueron establecidas. En el antiguo Israel, el pueblo vivía en condiciones muy diferentes a las nuestras. Sin refrigeración moderna, sin conocimientos científicos sobre patógenos y en un clima cálido, el consumo de ciertos alimentos podía representar riesgos significativos para la salud. El cerdo, en particular, era conocido por ser portador de varias enfermedades que podían transmitirse a los humanos si la carne no se preparaba adecuadamente. Sin embargo, reducir la prohibición del cerdo a meras preocupaciones sanitarias sería simplificar excesivamente estas leyes. Las restricciones dietéticas en la tradición judía cumplían múltiples propósitos, entre ellos establecer una identidad distintiva para el pueblo de Israel en medio de culturas vecinas. Es importante notar que, mientras Israel prohibía el consumo de cerdo, muchas civilizaciones vecinas lo incluían en su dieta regular. Los arqueólogos han encontrado evidencia de consumo de cerdo en asentamientos filisteos, por ejemplo. La abstención de la carne de cerdo se convirtió así en una marca distintiva de la identidad israelita, una forma visible de separación de las prácticas paganas que los rodeaban. Esta dimensión de separación y distinción es crucial para entender el propósito más amplio de las leyes de pureza en el Antiguo Testamento. No se trataba simplemente de reglas arbitrarias, sino de un sistema cohesivo diseñado para enseñar al pueblo de Israel sobre la santidad, la separación para Dios. En Levítico 20, versículos 25 y 26,
Dios explica claramente este propósito. Por tanto, vosotros haréis distinción entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no haréis abominables vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con ninguna cosa que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis, pues, de serme santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Este pasaje revela que las leyes dietéticas funcionaban como una lección objetiva diaria sobre la santidad. Cada vez que un israelita tomaba una decisión sobre qué comer, estaba practicando el discernimiento entre lo puro y lo impuro, lo aceptable y lo inaceptable ante Dios. El cerdo, como uno de los ejemplos más prominentes de alimento prohibido, se convirtió en un poderoso símbolo de esta separación. La impureza ritual asociada con el cerdo iba más allá de simplemente no comerlo. Tocar el cuerpo de un cerdo muerto también causaba impureza ritual, requiriendo un proceso de purificación. Esta asociación con la contaminación fue tan profunda que con el tiempo, el cerdo se convirtió en una metáfora de lo moralmente repugnante. Esta visión negativa del cerdo está vívidamente ilustrada en Isaías 65, versículos 3 a 5, donde el profeta condena ciertas prácticas idólatras. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Aquí, el consumo de cerdo se menciona junto con prácticas paganas como una forma de rebelión contra Dios. La imagen del cerdo se vuelve aún más poderosa porque representa una transgresión deliberada de los límites establecidos por Dios, un rechazo a la identidad distintiva que Él había ordenado para su pueblo. Sin embargo, el estatus del cerdo en las Escrituras es más complejo y matizado de lo que podría parecer a primera vista. A medida que avanzamos hacia el Nuevo Testamento, vemos que ocurre una transformación significativa en cómo se entienden las leyes dietéticas, incluyendo la prohibición del cerdo. En el libro de los Hechos, capítulo 10, encontramos un momento crucial en esta transformación. Pedro tiene una visión en la que ve descender del cielo algo semejante a un gran lienzo que contenía todo tipo de animales, incluyendo aquellos considerados impuros según la ley judía. Una voz le dice: «Levántate, Pedro, mata y come». Cuando Pedro objeta, diciendo que nunca ha comido nada impuro, la voz responde: «Lo que Dios ha purificado no lo llames tú común». Esta visión no era simplemente sobre comida, era una lección profunda sobre cómo Dios estaba expandiendo su pacto para incluir a los gentiles. La antigua distinción entre alimentos puros e impuros estaba siendo reinterpretada como una lección sobre la inclusión de todas las personas en la nueva comunidad de fe. Jesús mismo había preparado el terreno para esta transformación en Marcos 7, versículos 14 a 23, cuando declaró: «Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre». El texto añade claramente: «Así declaraba limpios todos los alimentos». Con estas palabras, Jesús reorientó el enfoque de la pureza externa a la pureza interna. Lo que realmente contamina a una persona, enseñó, no es lo que come, sino lo que sale de su corazón, los malos pensamientos, la inmoralidad, el engaño, la envidia, el orgullo. Este cambio radical de perspectiva sentó las bases para la posterior comprensión cristiana de las leyes dietéticas. Pablo desarrolla aún más esta nueva comprensión en sus epístolas. En Romanos 14, versículo 14 declara: «Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es». Y en primera a los Corintios, capítulo 8, aborda la cuestión de comer alimentos sacrificados a los ídolos, enfatizando que
La comida no nos hace más aceptos ante Dios, ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Estos pasajes no trivializan las antiguas leyes dietéticas, sino que revelan su propósito pedagógico. Las restricciones alimentarias, incluida la prohibición del cerdo, habían servido como sombra de los bienes venideros. Hebreos 10, versículo 1, apuntando hacia verdades espirituales más profundas que encontrarían su pleno cumplimiento en Cristo. Es en esta luz que podemos comenzar a ver el simbolismo espiritual más profundo del cerdo en las Escrituras. Más allá de su estatus como alimento prohibido, el cerdo aparece en varias narrativas bíblicas en formas que iluminan importantes lecciones espirituales. Una de las apariciones más significativas del cerdo en el Nuevo Testamento se encuentra en la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Cuando el hijo rebelde ha malgastado toda su herencia, termina trabajando en un campo, alimentando cerdos. Un trabajo particularmente degradante para un judío. El texto dice que deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Esta imagen poderosa del hijo entre los cerdos representa el punto más bajo de su caída. Para la audiencia judía original, la imagen de un hijo de Abraham, reducido a cuidar estos animales inmundos, habría sido impactante, ilustrando vívidamente cuán lejos se había desviado del camino de su padre. Sin embargo, es precisamente en este punto de máxima degradación donde comienza su viaje de regreso a casa. La parábola no presenta al cerdo como inherentemente malvado, sino como un símbolo del estado de profunda alienación del hijo. Los cerdos, en su diferencia fundamental de los animales limpios, según la ley judía, representan una vida completamente separada de los caminos de Dios. Pero incluso en esta imagen de separación, encontramos una semilla de esperanza, ya que es entre los cerdos donde el hijo vuelve en sí y recuerda la bondad de la casa de su padre. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo Dios puede usar incluso lo que se considera impuro como parte de su proceso redentor. El trabajo con los cerdos no es el final de la historia para el hijo pródigo, sino un punto crucial en su viaje de retorno. Así, el cerdo, símbolo de impureza, se convierte paradójicamente en parte del camino hacia la restauración. Este patrón de Dios, usando lo que es considerado impuro para sus propósitos redentores, se encuentra a lo largo de las Escrituras. Rahab, la prostituta, se convierte en antepasada de Cristo. El recaudador de impuestos Mateo se transforma en apóstol. Pablo, perseguidor de la Iglesia, se convierte en su más grande misionero. En cada caso, Dios demuestra su poder para redimir y transformar, sin importar cuán impuro pueda parecer el punto de partida según los estándares humanos. El cerdo, en este contexto más amplio, puede verse como un recordatorio de que los juicios de Dios trascienden las categorías humanas de pureza e impureza. Como le dijo Dios a Samuel: el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16, versículo 7. Otra dimensión importante del simbolismo del cerdo se relaciona con la tensión entre la libertad y la responsabilidad en la vida cristiana. Pablo, aunque afirma claramente que todo es lícito, también advierte que no todo es de provecho. Primera a los Corintios 10, versículo 23. La cuestión no es simplemente si tenemos libertad para comer cerdo o cualquier otro alimento anteriormente prohibido, sino cómo ejercemos esa libertad. En Romanos 14, Pablo ofrece orientación sobre cómo navegar estas aguas, instando a los creyentes a respetar las convicciones de conciencia de los demás, incluso cuando difieren de las propias. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Escribe: y el que come, para el Señor come, y el que no come, para el Señor no come. Romanos 14, versículos 5 y 6.
Este equilibrio entre libertad y responsabilidad es una lección espiritual profunda que surge de la transformación del estatus del cerdo en el Nuevo Testamento. Ya no se trata simplemente de reglas sobre qué comer, sino de cómo vivir en comunidad con aquellos cuyas convicciones pueden diferir de las nuestras. La prohibición del cerdo en el Antiguo Testamento y su posterior reinterpretación en el Nuevo Testamento ilustran un principio fundamental en la revelación progresiva de Dios: que las leyes externas siempre apuntaban hacia transformaciones internas. Como escribió el profeta Jeremías anticipando el nuevo pacto: «Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón». Jeremías 31, versículo 33. Desde esta perspectiva, el cerdo se convierte en un caso de estudio fascinante sobre cómo Dios usa elementos de la creación física para comunicar verdades espirituales. Lo que comenzó como una prohibición dietética se revela como parte de un sistema pedagógico diseñado para enseñar a Israel sobre la santidad, la separación y la identidad como pueblo de Dios. Con la venida de Cristo, estas lecciones no son abolidas, sino cumplidas y profundizadas. La pureza ya no se define por lo que uno come, sino por la condición del corazón. La separación del pueblo de Dios ya no se marca por restricciones dietéticas, sino por el fruto del Espíritu en sus vidas. Y la identidad como pueblo de Dios ya no depende de abstenerse de ciertos alimentos, sino de estar en Cristo. Es importante reconocer que diferentes tradiciones cristianas han interpretado estos cambios de manera diferente. Algunas denominaciones, como los adventistas del séptimo día, continúan absteniéndose de la carne de cerdo como parte de un enfoque más amplio en la salud y la fidelidad a ciertos aspectos de la ley del Antiguo Testamento que consideran aún vinculantes. Otras tradiciones, siguiendo la interpretación de pasajes como Hechos 10 y Marcos 7, ven las restricciones dietéticas como cumplidas en Cristo y ya no obligatorias para los creyentes. Citan pasajes como 1 Timoteo 4, versículos 3 y 4, que advierte contra aquellos que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, afirmando que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Lo que es notable en ambas perspectivas es la seriedad con la que se toma la Escritura y el deseo de honrar a Dios con el cuerpo. Las diferentes conclusiones reflejan diferentes enfoques hermenéuticos y comprensiones de cómo las leyes del Antiguo Testamento se relacionan con los creyentes bajo el Nuevo Pacto. Esta diversidad de interpretaciones nos recuerda la importancia de la humildad y el respeto mutuo en asuntos donde los cristianos sinceros pueden llegar a diferentes conclusiones. Como Pablo enfatiza en Romanos 14, debemos evitar juzgarnos unos a otros en estos asuntos, reconociendo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14, versículo 12. El cerdo, entonces, se convierte no solo en un símbolo de pureza e impureza, sino también en un recordatorio de la tensión entre unidad y diversidad en el cuerpo de Cristo. Nos desafía a considerar cómo podemos mantener convicciones fuertes sin comprometer el amor y el respeto por aquellos que ven las cosas de manera diferente. Más allá de las cuestiones dietéticas, el cerdo en la Biblia también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la creación de Dios en general. En Génesis 1, Dios declara que todo lo que ha hecho es bueno. Cada criatura, incluido el cerdo, tiene un lugar en el orden creado de Dios y refleja algo de su infinita creatividad y sabiduría. La prohibición de ciertos animales en el sistema del Antiguo Testamento nunca implicó que estas criaturas fueran inherentemente malas o carentes de propósito. Más bien, su designación como impuros para el consumo servía a un propósito específico
dentro del sistema pedagógico de la ley. El cerdo, como todas las criaturas de Dios, fue creado con un propósito y declarado bueno en su contexto. Esta perspectiva es importante para contrarrestar cualquier tendencia a demonizar al cerdo o verlo como intrínsecamente negativo. En el plan de Dios, cada criatura tiene valor y propósito. Las distinciones entre puro e impuro en la ley mosaica no negaban esta bondad fundamental, sino que la situaban dentro de un sistema simbólico específico diseñado para enseñar verdades espirituales más profundas. En Proverbios 11, versículo 22, encontramos otro uso metafórico fascinante del cerdo. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa que carece de discreción. Esta vívida imagen nos invita a reflexionar sobre el contraste entre la belleza externa y la sabiduría interna. El cerdo con un anillo de oro representa un desajuste fundamental, algo valioso colocado donde no puede ser verdaderamente apreciado. Esta metáfora va más allá de su aplicación específica a las mujeres para recordarnos una verdad espiritual más amplia, que el adorno externo sin discernimiento o sabiduría interna es una contradicción. El cerdo, incapaz de apreciar el valor del oro, se convierte en un símbolo de aquellos que no pueden discernir el verdadero valor espiritual. Esta metáfora nos desafía a buscar la belleza interna y el discernimiento por encima de las apariencias externas. Al mismo tiempo, el cerdo aparece en contextos que hablan de redención y transformación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, encontramos el relato donde Jesús expulsa demonios que luego entran en una piara de cerdos. Este pasaje, a menudo interpretado en términos del poder de Jesús sobre las fuerzas espirituales, también puede verse como una ilustración de cómo incluso lo considerado inmundo puede jugar un papel en el plan redentor de Dios. La transformación más significativa en el estatus espiritual del cerdo ocurre, como hemos visto, en el Nuevo Testamento, con la visión de Pedro en Hechos 10. Aquí, el cerdo y otros animales anteriormente considerados impuros se convierten en vehículos para una lección revolucionaria sobre la inclusividad del Evangelio. Lo que una vez fue un símbolo de separación, ahora se convierte en una lección sobre cómo Dios ha derribado las barreras entre judíos y gentiles. Esta transformación no trivializa la antigua prohibición, sino que revela su propósito pedagógico más profundo. Las restricciones dietéticas, incluyendo la prohibición del cerdo, no eran fines en sí mismas, sino sombras que apuntaban hacia realidades espirituales más plenas que se cumplirían en Cristo. Jesús mismo aborda este principio cuando habla sobre cómo ha venido no a abolir la ley, sino a cumplirla. Mateo 5, versículo 17. Este cumplimiento no significa simplemente continuar las prácticas anteriores, sino llevarlas a su realización espiritual completa, revelando el propósito divino que siempre estuvo detrás de ellas. En este sentido, el cerdo en la Biblia sirve como un caso de estudio sobre cómo entendemos la relación entre los dos testamentos. Nos desafía a preguntarnos, ¿cómo se cumple la ley en Cristo? ¿Qué aspectos son temporales y pedagógicos y cuáles representan principios eternos? ¿Cómo aplicamos sabiamente las Escrituras, reconociendo tanto su unidad fundamental como el desarrollo progresivo de la revelación? También encontramos lecciones importantes sobre la libertad cristiana. Pablo aborda extensamente este tema, especialmente en sus cartas a los romanos y a los corintios. Enseña que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, versículo 17. Al mismo tiempo, insta a los creyentes a ejercer su libertad con amor y consideración por los demás, evitando hacer tropezar a aquellos con conciencias más débiles. Este equilibrio entre libertad y responsabilidad
refleja la tensión creativa que caracteriza la vida cristiana. El cerdo, como uno de los ejemplos más destacados de alimentos anteriormente prohibidos, se convierte en un punto focal para esta discusión más amplia sobre cómo vivir sabiamente en la libertad que Cristo ha ganado para nosotros. También hay una dimensión escatológica en el simbolismo del cerdo. La visión de Pedro en Hechos 10, donde los animales anteriormente impuros son declarados limpios, anticipa la restauración final de todas las cosas. En cierto sentido, el levantamiento de estas restricciones dietéticas apunta hacia el futuro cumplimiento del propósito redentor de Dios para toda la creación. En Isaías 11, nos encontramos con la visión profética de la era mesiánica donde el león comerá paja como el buey, versículo 7, sugiriendo una restauración del orden pacífico de la creación. Aunque el cerdo no se menciona específicamente en este pasaje, la implicación es que toda la creación, incluidos los animales anteriormente considerados impuros, será transformada y restaurada en el reino venidero de Dios. Cuando consideramos todas estas dimensiones, vemos que el cerdo en la Biblia es mucho más que simplemente un animal prohibido. Es un símbolo multifacético que nos enseña sobre la santidad y la separación, sobre la tensión entre libertad y responsabilidad, sobre la inclusividad del Evangelio, sobre la redención que puede surgir en los lugares más inesperados y sobre la eventual restauración de toda la creación. A medida que reflexionamos sobre el lugar del cerdo en las Escrituras, somos desafiados a mirar más allá de las prohibiciones superficiales para discernir los principios espirituales más profundos que subyacen. No se trata simplemente de qué comer o no comer, sino de cómo vivimos como pueblo de Dios, cómo ejercemos nuestra libertad con responsabilidad, cómo abrazamos la inclusividad del Evangelio mientras mantenemos un compromiso con la santidad, y cómo anticipamos la restauración final de todas las cosas en Cristo. En este sentido, el cerdo puede considerarse verdaderamente un animal con profundo significado espiritual en la Biblia. No porque posea alguna cualidad mística inherente, sino porque Dios lo ha usado, tanto en su prohibición como en la eventual levantamiento de esa prohibición, para enseñarnos verdades transformadoras sobre su carácter, su plan redentor y nuestra vida en él. Como todas las criaturas de Dios, el cerdo tiene un lugar en la gran narrativa de la creación, caída y redención que se despliega a lo largo de las Escrituras. Su estatus cambiante desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento refleja el despliegue progresivo del plan redentor de Dios, culminando en Cristo, quien reconcilia todas las cosas para sí mismo. En última instancia, entonces, el cerdo en la Biblia nos recuerda que Dios puede usar incluso lo que se considera común o impuro para sus propósitos santos. Nos desafía a ver más allá de las distinciones externas para discernir los principios espirituales más profundos que Dios desea enseñarnos. Y nos invita a vivir en la libertad que Cristo ha ganado para nosotros, ejerciéndola con sabiduría, amor y respeto por los demás. A lo largo de la historia del cristianismo, la interpretación de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento ha generado debates apasionados y diversas posturas teológicas. El cerdo, como uno de los ejemplos más destacados de animal prohibido, ha estado en el centro de estas discusiones. Para comprender plenamente su significado espiritual, debemos examinar cómo diferentes tradiciones cristianas han entendido y aplicado estos textos bíblicos a lo largo de los siglos. En los primeros siglos de la Iglesia, mientras el cristianismo se separaba gradualmente del judaísmo, surgieron preguntas fundamentales sobre qué aspectos de la ley judía debían mantenerse. El Concilio de Jerusalén, registrado en Hechos 15, abordó directamente esta cuestión, concluyendo que los gentiles convertidos no necesitaban circuncidarse ni seguir toda la ley de Moisés. Sin embargo,
se les pidió que se abstuvieran de lo contaminado por los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Hechos 15, versículo 20. Es notable que en esta lista de restricciones que permanecían para los creyentes gentiles, no se menciona específicamente la prohibición del cerdo. Esto sugiere que las primeras autoridades apostólicas no consideraban que las restricciones detalladas sobre carnes limpias e inmundas fueran obligatorias bajo el nuevo pacto, aunque mantenían algunas prohibiciones relacionadas con la sangre y los alimentos sacrificados a los ídolos. A medida que la Iglesia se expandía por el mundo gentil, la práctica de comer cerdo se volvió común entre los cristianos, distinguiéndolos claramente de sus raíces judías. Sin embargo, esto no significaba que las antiguas prohibiciones fueran simplemente descartadas. Más bien, fueron reinterpretadas a la luz de las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, adquiriendo nuevos significados espirituales. Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes de la Iglesia primitiva, argumentaba que las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, incluidas las prohibiciones dietéticas, eran sombras de las cosas por venir que encontraron su cumplimiento en Cristo. Según Agustín, estas leyes tenían un propósito pedagógico en su tiempo, pero con la venida de Cristo, su significado literal dio paso a su significado espiritual más profundo. En sus escritos, Agustín explicaba que la prohibición del cerdo y otros animales no era arbitraria, sino que estaba diseñada para inculcar virtudes espirituales en el pueblo de Dios. El cerdo, que osa en el suelo pero no rumia, simbolizaba para él a aquellos que reciben la palabra de Dios, pero no rumian sobre ella, es decir, no la meditan ni la procesan profundamente. Esta interpretación alegórica transformó la prohibición dietética en una lección espiritual sobre cómo debemos recibir y meditar en la palabra de Dios. Durante la Edad Media, esta interpretación alegórica se consolidó y las prohibiciones alimentarias del Antiguo Testamento fueron generalmente consideradas como no vinculantes para los cristianos. Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, sostenía que las leyes ceremoniales ya no eran obligatorias, aunque su estudio seguía siendo valioso para comprender el desarrollo de la revelación divina. Para Aquino, estas leyes prefiguraban las realidades espirituales del nuevo pacto, que ahora se manifestaban plenamente en Cristo y en la vida de la Iglesia. Con la Reforma Protestante, surgieron nuevos debates sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Martín Lutero enfatizó fuertemente la libertad cristiana, argumentando que las restricciones dietéticas pertenecían a la ley ceremonial que había sido cumplida en Cristo. Para Lutero, imponer tales restricciones a los creyentes equivalía a socavar el Evangelio de la gracia. Juan Calvino adoptó una posición similar, sosteniendo que las leyes sobre alimentos puros e impuros eran pedagogos temporales, que habían cumplido su propósito con la venida de Cristo. Sin embargo, incluso en la tradición protestante, surgieron diferentes interpretaciones sobre cómo aplicar los principios subyacentes a estas leyes. Algunos reformadores argumentaron que, aunque las prohibiciones específicas ya no eran vinculantes, los principios de autodisciplina, santidad y distinción del mundo que subyacían a estas leyes seguían siendo relevantes para los creyentes del Nuevo Testamento. En tiempos más recientes, algunas denominaciones han adoptado posiciones que reconsideran el valor de ciertas leyes dietéticas del Antiguo Testamento, no como requisitos para la salvación, sino como pautas sabias para la salud física y espiritual. Los adventistas del séptimo día, por ejemplo, promueven una dieta vegetariana, pero para aquellos que consumen carne, recomiendan seguir las distinciones entre animales limpios e inmundos establecidas en Levítico y Deuteronomio. Esta posición no se basa en la creencia de que estas leyes sean necesarias para la salvación, sino en la convicción de que fueron dadas para el bienestar físico del pueblo de Dios y siguen siendo beneficiosas hoy.
Ellen G. White, una figura influyente en la tradición adventista, escribió extensamente sobre el tema, argumentando que las leyes dietéticas fueron diseñadas por Dios no solo para distinguir a Israel de las naciones paganas, sino también para promover su salud y bienestar. White veía las prohibiciones, incluida la del cerdo, como expresiones de la preocupación de Dios por el bienestar integral de su pueblo, una preocupación que, sostenía, no había disminuido con la venida de Cristo. Otras denominaciones evangélicas tradicionales tienden a seguir la interpretación paulina de libertad cristiana en asuntos alimentarios, enfatizando pasajes como Colosenses 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esta perspectiva ve las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento como cumplidas en Cristo y, por lo tanto, ya no vinculantes para los creyentes. Es importante reconocer que estas diferentes interpretaciones no reflejan simplemente preferencias personales o culturales, sino sinceros esfuerzos por comprender y aplicar fielmente las Escrituras. Los cristianos que siguen distintas prácticas con respecto al consumo de cerdo pueden estar igualmente comprometidos con honrar a Dios con sus cuerpos y vivir según su palabra. Lo que podemos aprender de este debate histórico es que el cerdo y las leyes dietéticas en general nos invitan a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de hermenéutica bíblica. ¿Cómo se relacionan los dos testamentos? ¿Qué aspectos de la ley antigua siguen aplicándose a los creyentes del nuevo pacto? ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre libertad y obediencia en la vida cristiana? Más allá de estas preguntas hermenéuticas, el cerdo en la Biblia también nos lleva a considerar dimensiones simbólicas más profundas que trascienden las cuestiones prácticas sobre qué comer. Como vimos anteriormente, el cerdo aparece en contextos narrativos significativos, como la parábola del hijo pródigo, donde simboliza el estado de alejamiento extremo del hijo de la casa de su padre. Cuando examinamos más de cerca esta y otras apariciones del cerdo en las Escrituras, comenzamos a ver patrones simbólicos más amplios. El cerdo a menudo representa una vida gobernada por apetitos básicos, una existencia según la carne, en contraste con una vida según el espíritu, como Pablo describe en Romanos 8. Esta dicotomía entre carne y espíritu es un tema central en la teología paulina. Los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. Romanos 8, versículo 5. El cerdo, conocido por su apetito voraz y su asociación con la impureza en la tradición judía, se convierte en una poderosa metáfora visual de esta tensión espiritual. En la parábola del hijo pródigo, el joven que termina alimentando cerdos ha descendido a un estado donde sus necesidades físicas básicas dominan su existencia. Está tan hambriento que desea comer el alimento de los cerdos. Este estado representa vívidamente una vida dominada por la carne, una existencia centrada en los apetitos físicos más básicos y desconectada de las realidades espirituales más elevadas. Sin embargo, lo que hace que esta parábola sea tan poderosa es que precisamente en este punto de máxima degradación, cuando el hijo está entre los cerdos, vuelve en sí y recuerda la casa de su padre. Esta frase sugiere un despertar espiritual, un momento en que el espíritu triunfa sobre la carne. Paradójicamente, es en medio de los cerdos, símbolos de impureza y vida según la carne, donde comienza el viaje de regreso a la vida según el espíritu. Esta paradoja refleja un patrón recurrente en las Escrituras. Dios a menudo obra más poderosamente en medio de lo que se considera impuro o indigno. Jesús mismo fue criticado por comer con recaudadores de impuestos y pecadores, y respondió: «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos». Marcos 2, versículo 17.
El ministerio de Cristo consistentemente desafiaba las nociones convencionales de pureza, mostrando que Dios estaba obrando precisamente en aquellos lugares y entre aquellas personas que la religión establecida consideraba impuras. Otra dimensión simbólica importante del cerdo se relaciona con el discernimiento espiritual. En Proverbios 11, versículo 22, leemos: «Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción». Esta vívida metáfora contrasta la belleza externa con la falta de sabiduría interior, utilizando al cerdo como símbolo de lo que no discierne ni aprecia verdaderamente el valor. El anillo de oro, algo precioso, está colocado donde no puede ser apreciado adecuadamente. Esta imagen va más allá de su aplicación específica a las mujeres para enseñarnos algo profundo sobre el discernimiento espiritual. Así como un cerdo no puede apreciar el valor de un anillo de oro, simplemente oceando en el barro con él, una persona sin discernimiento espiritual no puede valorar adecuadamente los tesoros espirituales. Jesús expresó un principio similar cuando advirtió: «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen». Mateo 7, versículo 6. Aquí los cerdos representan a aquellos que son incapaces de apreciar las verdades espirituales, que las tratarían con desprecio o indiferencia. Esta metáfora nos invita a cultivar el discernimiento espiritual, a desarrollar la capacidad de reconocer, valorar y proteger lo que es verdaderamente precioso en el reino de Dios. Cuando comparamos el simbolismo del cerdo con otros animales en la Biblia, emergen contrastes instructivos. El cordero, por ejemplo, simboliza la inocencia, la pureza y el sacrificio, culminando en la imagen de Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículo 29. El león representa majestad y poder, reflejados en Cristo como el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5, versículo 5. El cerdo, en contraste, nunca se usa como una metáfora positiva para Dios o Cristo. Sin embargo, esto no significa que su presencia en las Escrituras carezca de valor espiritual. Como hemos visto, es precisamente en su estatus como animal inmundo donde el cerdo adquiere su potencia como símbolo de transformación y redención. La historia del Hijo Pródigo ilustra perfectamente esta dimensión transformadora. Es entre los cerdos donde el Hijo llega al punto más bajo de su viaje, pero también es allí donde vuelve en sí y comienza su regreso a casa. Los cerdos, paradójicamente, se convierten en el escenario para el comienzo de su redención. Esta paradoja refleja un patrón recurrente en las Escrituras. Dios a menudo usa lo que es considerado bajo, despreciado o impuro para lograr sus propósitos redentores. Como Pablo escribe en 1 Corintios 1, versículos 27 y 28. Sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que no es, para deshacer lo que es. El cerdo, en su estatus bíblico de impureza, se convierte en un recordatorio viviente de este principio. Nos desafía a ver más allá de las categorías externas de pureza y estatus, para reconocer que la redención de Dios puede surgir en los lugares más inesperados. Otra dimensión simbólica importante del cerdo se relaciona con la identidad y los límites. En el Antiguo Testamento, abstenerse del cerdo marcaba la identidad distintiva de Israel como pueblo de Dios, separado de las naciones circundantes. La prohibición funcionaba como un límite visible, una práctica diaria que reforzaba su autocomprensión como pueblo santo, apartado para Dios. En el Nuevo Testamento, vemos cómo estos límites externos son reinterpretados y transformados. La identidad del pueblo de Dios
ya no se define por restricciones dietéticas, sino por la fe en Cristo y la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, esto no significa que los límites y la identidad distintiva ya no sean importantes. Más bien, han sido internalizados y espiritualmente profundizados. El cerdo, en este nuevo contexto, nos recuerda la tensión entre la inclusividad radical del Evangelio y la llamada continua a la santidad. La visión de Pedro en Hechos 10 derriba las barreras entre judíos y gentiles, pero no elimina la distinción entre vida en el espíritu y vida en la carne. La libertad cristiana con respecto a los alimentos no es una licencia para la indulgencia sin restricciones, sino una invitación a un discernimiento más profundo, basado en principios espirituales. Pablo articula esta tensión en Gálatas 5, donde celebra la libertad en Cristo, pero advierte: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 13. Esta admonición nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino en la capacidad de vivir según el Espíritu, motivados por el amor. El cerdo, como símbolo de lo que una vez fue prohibido pero ahora es permitido, nos invita a reflexionar sobre cómo ejercemos nuestra libertad cristiana. ¿La usamos como una oportunidad para indulgencia egoísta o como una plataforma para servir a los demás en amor? Esta pregunta va al corazón de lo que significa vivir como seguidores de Cristo en un mundo que a menudo confunde libertad con licencia. Al considerar las aplicaciones prácticas de estas dimensiones simbólicas para el creyente contemporáneo, encontramos varias lecciones valiosas. Primero, el cerdo nos recuerda la importancia del discernimiento espiritual. En un mundo saturado de información y estímulos, necesitamos desarrollar la capacidad de distinguir entre lo valioso y lo trivial, entre lo que edifica y lo que simplemente gratifica nuestros deseos inmediatos. Pablo ora por los filipenses para que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Filipenses 1, versículos 9 y 10. Esta capacidad de aprobar lo mejor, de discernir lo que realmente importa, es esencial en una cultura que constantemente nos atrae hacia lo superficial y lo inmediato. La prohibición del cerdo en el Antiguo Testamento servía, entre otras cosas, como un ejercicio diario de discernimiento para el pueblo de Israel. Cada vez que decidían qué comer, estaban practicando la distinción entre lo puro y lo impuro, lo aceptable y lo inaceptable. Aunque ya no estamos obligados por estas restricciones específicas, seguimos siendo llamados a ejercer discernimiento en nuestras elecciones diarias. En la era digital, donde estamos constantemente bombardeados con contenido mediático, este discernimiento es más importante que nunca. ¿Qué permitimos entrar en nuestras mentes? ¿Qué pensamientos entretenemos? ¿Qué prácticas adoptamos? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos cultivar la sensibilidad espiritual que nos permite reconocer y elegir lo mejor. Una segunda aplicación práctica se relaciona con la tensión entre libertad y responsabilidad. El cerdo, como símbolo de lo que una vez fue prohibido, pero ahora es permitido, nos recuerda que la libertad cristiana siempre viene con responsabilidad. Pablo lo expresa sucintamente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera a los Corintios 10, versículo 23. En nuestra cultura individualista, existe una fuerte tendencia a enfatizar los derechos y libertades personales por encima de las responsabilidades comunitarias. Sin embargo, la perspectiva bíblica sobre la libertad siempre la sitúa en el contexto de la comunidad. Somos libres no principalmente para satisfacer nuestros propios deseos, sino para servir a los demás en amor. El cerdo,
como caso de estudio en la transición de prohibición a permiso, nos invita a preguntarnos: ¿cómo ejercemos nuestra libertad? ¿Tenemos en cuenta el impacto de nuestras elecciones en los demás? ¿Priorizamos la edificación de la comunidad por encima de la gratificación personal? Una tercera aplicación se relaciona con la identidad y los límites. En el Antiguo Testamento, abstenerse del cerdo era una marca de identidad para el pueblo de Israel, una práctica que los distinguía de las naciones circundantes. Aunque las prohibiciones dietéticas específicas ya no definen al pueblo de Dios, seguimos siendo llamados a vivir de manera distintiva en el mundo. Pedro exhorta a los creyentes: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, versículo 9. Esta identidad como nación santa y pueblo adquirido por Dios implica un llamado a vivir de manera que refleje el carácter de Dios en el mundo. En nuestra época pluralista, existe una presión constante hacia la conformidad con los valores y prácticas culturales dominantes. El cerdo, como símbolo de la distinción entre lo puro y lo impuro, nos recuerda la importancia de mantener límites claros en nuestra vida espiritual. No se trata de aislamiento o separatismo, sino de integridad, de vivir de manera coherente con nuestra identidad en Cristo. Estas aplicaciones prácticas nos llevan a considerar una cuarta dimensión: el equilibrio entre leyes externas y transformación interna. En el sistema del Antiguo Testamento, la prohibición del cerdo era una ley externa que regía el comportamiento. Con la venida de Cristo, el énfasis se desplaza hacia la transformación interna del corazón por el Espíritu Santo. Este cambio no significa que las prácticas externas ya no importan, sino que deben fluir de un corazón transformado. Jesús criticó a los fariseos no por su adherencia a la ley, sino por su hipocresía, por mantener una apariencia externa de rectitud, mientras sus corazones estaban lejos de Dios. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Mateo 23, versículo 25. El cerdo, como símbolo de lo que una vez fue prohibido externamente, pero ahora es evaluado según principios internos, nos invita a examinar la coherencia entre nuestras prácticas externas y nuestras actitudes internas. ¿Nuestras acciones reflejan genuinamente un corazón transformado por el Espíritu, o simplemente conformidad con expectativas externas? Esta pregunta va al corazón de la autenticidad espiritual. Un aspecto fascinante del simbolismo del cerdo en la Biblia es cómo ilustra el principio paulino de que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Segunda a los Corintios 3, versículo 6. La prohibición literal del cerdo en el Antiguo Testamento, cuando se sigue mecánicamente sin comprensión de su propósito espiritual, puede convertirse en legalismo vacío. Pero cuando se comprende como parte del propósito pedagógico más amplio de Dios, revela principios espirituales profundos que siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Este principio tiene aplicaciones de gran alcance para cómo leemos e interpretamos las Escrituras en general. Nos desafía a buscar no solo el significado literal de los textos, sino también los principios espirituales más profundos que comunican. No se trata de espiritualizar los textos de manera que ignoren su contexto histórico y literario, sino de discernir cómo Dios habla a través de ellos a nuestra situación contemporánea. El cerdo, como símbolo que ha experimentado una reinterpretación radical del Antiguo al Nuevo Testamento, nos recuerda que la revelación de Dios es progresiva y que nuestra comprensión de su palabra debe ser dinámica, guiada por el Espíritu Santo. Más allá de estas aplicaciones espirituales,
también vale la pena considerar brevemente las perspectivas científicas y médicas contemporáneas sobre el consumo de cerdo. Algunos han argumentado que las prohibiciones dietéticas del Antiguo Testamento tenían una base sanitaria, protegiendo al pueblo de Israel de enfermedades transmitidas por alimentos en un tiempo sin refrigeración moderna y con conocimientos limitados sobre la preparación segura de alimentos. El cerdo, en particular, ha sido históricamente asociado con varias enfermedades parasitarias, como la triquinosis, causada por el consumo de carne de cerdo infestada con el parásito Trichinella spiralis. En ausencia de técnicas modernas de cocción y manipulación de alimentos, abstenerse de la carne de cerdo podría haber proporcionado una protección significativa contra estas enfermedades. Sin embargo, reducir las leyes dietéticas a meras precauciones sanitarias simplificaría excesivamente su significado en el contexto bíblico. Como hemos visto, estas leyes funcionaban principalmente como marcadores de identidad y como lecciones prácticas sobre la santidad y la separación. Cualquier beneficio para la salud habría sido secundario a su propósito teológico más amplio. En el mundo moderno, con técnicas avanzadas de cría de cerdos, inspección de carne y prácticas de preparación de alimentos, muchos de los riesgos históricos asociados con el consumo de cerdo se han reducido significativamente. La carne de cerdo, debidamente criada, inspeccionada y cocinada, no presenta riesgos singulares para la salud en comparación con otras carnes. Dicho esto, algunas tradiciones religiosas, incluyendo algunos cristianos, continúan absteniéndose del cerdo no solo por razones teológicas, sino también como parte de un enfoque más holístico de la salud y el bienestar. Argumentan que, si bien la tecnología moderna ha mitigado algunos riesgos, existen aún consideraciones nutricionales y de salud que podrían respaldar la sabiduría de las antiguas restricciones. Los adventistas del séptimo día, por ejemplo, promueven un estilo de vida que incluye una dieta principalmente vegetariana, y para aquellos que consumen carne, recomiendan seguir las distinciones bíblicas entre animales limpios e inmundos. Estudios sobre comunidades adventistas han mostrado consistentemente mayores esperanzas de vida y menores tasas de ciertas enfermedades crónicas, aunque estos beneficios probablemente deriven de una combinación de factores dietéticos y de estilo de vida, no simplemente de la abstención de ciertos alimentos. Para los cristianos hoy, la cuestión no es simplemente si es permitido o prohibido comer cerdo, sino cómo nuestras elecciones alimentarias se integran en una comprensión más amplia de la mayordomía de nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 6, versículo 19. Pablo enfatiza que, si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera a los Corintios 10, versículo 31. Este principio nos invita a considerar nuestras elecciones dietéticas no primariamente en términos de reglas externas, sino en términos de cómo podemos honrar a Dios con nuestros cuerpos. Para algunos, esto puede incluir abstenerse de ciertos alimentos por razones de salud, conciencia o testimonio. Para otros, puede significar recibir con gratitud y moderación los diversos alimentos que Dios ha proporcionado. Lo importante no es la decisión específica sobre si comer o no comer cerdo, sino la actitud del corazón con la que hacemos estas elecciones. ¿Estamos actuando desde una postura de gratitud y mayordomía responsable? ¿Reconocemos que nuestros cuerpos no son nuestros, sino que han sido comprados por un precio? ¿Buscamos honrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo lo que comemos y bebemos? El cerdo, como símbolo de lo que una vez fue prohibido pero ahora está sujeto al discernimiento individual guiado por principios espirituales, nos recuerda que la vida cristiana no se trata primariamente de seguir reglas externas, sino de vivir desde un corazón
transformado por la gracia de Dios. Una dimensión adicional del simbolismo del cerdo en la Biblia se relaciona con la restauración escatológica de todas las cosas. La visión de Pedro en Hechos 10, donde los animales anteriormente impuros son declarados limpios, anticipa de alguna manera la restauración final de la creación descrita en pasajes como Romanos 8 e Isaías 11. En Romanos 8, Pablo describe cómo la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 21. Esta visión de restauración cósmica sugiere que las distinciones entre puro e impuro que caracterizaron el sistema del Antiguo Testamento son temporales, apuntando hacia una realidad futura, donde toda la creación será transformada y redimida. En Isaías 11, encontramos la poderosa imagen de la era mesiánica, donde morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Versículo 6. Aunque el cerdo no se menciona específicamente en este pasaje, la implicación es que todas las criaturas de Dios, incluidas aquellas anteriormente consideradas impuras, tendrán un lugar en el reino restaurado de Dios. Esta dimensión escatológica del simbolismo del cerdo nos recuerda que vivimos en el ya, pero todavía no, del reino de Dios. Ya experimentamos la libertad que Cristo ha ganado para nosotros, pero todavía aguardamos la plena restauración de todas las cosas. Ya no estamos obligados por las distinciones rituales entre puro e impuro, pero todavía somos llamados a vivir vidas de santidad en un mundo caído. El cerdo, en este contexto, puede verse como un recordatorio de la tensión escatológica en la que vivimos como creyentes, liberados de las restricciones del antiguo pacto, pero aún esperando la plena manifestación del nuevo cielo y la nueva tierra. Al reflexionar sobre todas estas dimensiones del simbolismo del cerdo en la Biblia, vemos que este animal, lejos de ser simplemente un elemento prohibido en una lista dietética, es un símbolo multifacético que ilumina aspectos fundamentales de nuestra relación con Dios y nuestra vida como su pueblo. Como símbolo de lo que una vez fue declarado impuro, pero ahora es visto a través de la lente de la libertad cristiana, el cerdo nos desafía a considerar cómo entendemos la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cómo ejercemos nuestra libertad con responsabilidad. Cómo mantenemos nuestra identidad distintiva como pueblo de Dios. Y cómo equilibramos las prácticas externas con la transformación interna. El cerdo también nos recuerda el patrón divino de usar lo despreciado y lo marginal para sus propósitos redentores. Desde la prostituta Rahab hasta el recaudador de impuestos Mateo, desde la mujer samaritana hasta el ladrón en la cruz. Las Escrituras están llenas de ejemplos de Dios usando precisamente a aquellos que la sociedad consideraba impuros o inmundos para avanzar en su plan de redención. Este patrón encuentra su expresión más profunda en Cristo mismo, quien, aunque perfectamente puro, se hizo pecado por nosotros, segunda a los Corintios 5, versículo 21, y murió fuera de la puerta. Hebreos 13, versículo 12, identificándose con los impuros y marginados para traer redención. El cerdo, como el animal impuro por excelencia en la tradición judía, se convierte en un recordatorio poderoso de cómo Dios trabaja precisamente en aquellos lugares y a través de aquellas personas que la religión conventual podría considerar demasiado impuras para su uso. En la parábola del hijo pródigo, como hemos visto, el punto de inflexión para el hijo viene precisamente cuando está entre los cerdos, en el lugar de máxima impureza según los estándares judíos. Es allí, en las profundidades de su degradación, donde vuelve en sí y recuerda la bondad de la casa de su padre. Este patrón de redención emergiendo desde el lugar de mayor impureza aparente
refleja el principio paradójico central del Evangelio, que la salvación a menudo viene precisamente desde donde menos la esperamos. Jesús mismo fue criticado por los líderes religiosos de su tiempo por asociarse con aquellos considerados impuros, recaudadores de impuestos, prostitutas, leprosos, samaritanos. Respondió a estas críticas señalando que no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Mateo 9, versículo 12. Y que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, versículo 10. Esta disposición de Jesús a cruzar las fronteras de pureza establecidas por la religión de su tiempo no fue un rechazo casual de las tradiciones, sino una manifestación profunda del propósito redentor de Dios. Reveló que el corazón de Dios no está primariamente preocupado por mantener distinciones rituales de pureza, sino por restaurar a las personas a una relación correcta con Él. El cerdo, como símbolo de lo ritualmente impuro en el sistema judío, se convierte paradójicamente en un recordatorio de esta verdad central del Evangelio. Así como Dios declaró limpios a los animales anteriormente impuros en la visión de Pedro, también declara limpios a aquellos que vienen a Él en fe, sin importar cuán impuros puedan haber sido considerados anteriormente. Esta comprensión transforma nuestra visión no solo del cerdo como símbolo, sino también de cómo vemos a los marginados y excluidos en nuestro propio tiempo. Nos desafía a reconocer que Dios a menudo obra más poderosamente precisamente en aquellos lugares, y a través de aquellas personas que la religión establecida podría considerar impuras o indignas. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de movimientos de renovación y despertamiento espiritual que comenzaron en los márgenes, entre aquellos que eran despreciados o considerados insignificantes por las estructuras religiosas establecidas. Desde los primeros cristianos, mayoritariamente pobres y sin educación formal, hasta los avivamientos entre los mineros de carbón en el metodismo temprano, vemos una y otra vez cómo Dios usa lo necio, lo débil y lo menospreciado para cumplir sus propósitos. Primera a los Corintios 1, versículos 26 al 29. El cerdo, como símbolo de lo que una vez fue declarado impuro, pero ahora es visto a través de la lente de la gracia redentora de Dios, nos recuerda esta verdad fundamental, que nadie está más allá del alcance de la redención de Dios, y que a menudo es precisamente en los lugares de aparente impureza donde la gracia de Dios obra más poderosamente. En términos prácticos, esto nos desafía a reconsiderar nuestras propias actitudes hacia aquellos que nuestra cultura o incluso nuestras tradiciones religiosas podrían considerar impuros o marginales. Estamos, como Jesús, dispuestos a cruzar fronteras sociales y culturales para llevar el amor de Dios a aquellos que más lo necesitan. Reconocemos que Dios puede estar obrando poderosamente precisamente en aquellos lugares que podríamos considerar demasiado sucios o impuros para su presencia. Estas preguntas nos llevan más allá de las consideraciones abstractas sobre leyes dietéticas al corazón mismo del Evangelio. La buena noticia de que Dios, en Cristo, ha atravesado la mayor barrera de todas, la barrera entre lo divino y lo humano, entre lo santo y lo pecaminoso, para traer redención a toda su creación. El cerdo en la Biblia también nos invita a reflexionar sobre otra dimensión importante, la relación entre lo físico y lo espiritual. En el pensamiento hebreo no existía la fuerte dicotomía entre cuerpo y espíritu que caracterizaría más tarde al pensamiento griego y que ha influido significativamente en la teología cristiana occidental. Para los antiguos hebreos, la santidad no era simplemente un estado espiritual interno, sino que abarcaba todos los aspectos de la vida, incluidas las prácticas corporales y materiales como la alimentación, la vestimenta y la higiene. Las leyes de pureza
incluidas las prohibiciones dietéticas como la del cerdo, reflejaban esta comprensión holística de la vida ante Dios. Con la venida de Cristo, como hemos visto, ocurre una transformación en cómo se entienden estas leyes. Sin embargo, esto no representa un movimiento hacia una espiritualidad desencarnada que ignora el cuerpo, sino más bien una profundización y universalización de la comprensión de cómo lo físico y lo espiritual se interrelacionan. Jesús mismo encaró esta verdad de manera radical a través de la encarnación. Dios haciéndose carne y habitando entre nosotros, Juan 1, versículo 14. A través de su ministerio, Jesús demostró una preocupación por el bienestar integral de las personas, sanando enfermedades físicas y ofreciendo perdón espiritual, alimentando a las multitudes hambrientas y satisfaciendo su hambre espiritual. El cerdo, como parte de la creación física de Dios que experimentó una reinterpretación espiritual significativa, nos recuerda esta verdad fundamental, que lo físico y lo espiritual están inextricablemente entrelazados en el plan de Dios. Las distinciones entre puro e impuro en el Antiguo Testamento no eran simplemente reglas arbitrarias, sino lecciones encarnadas sobre la santidad y la separación, utilizando realidades físicas para comunicar verdades espirituales. En el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo, estas lecciones no son abandonadas, sino cumplidas y profundizadas. El enfoque ya no está en las distinciones rituales externas, sino en la transformación interior del corazón. Sin embargo, esto no significa que lo físico se vuelva irrelevante para la vida espiritual. Por el contrario, Pablo enfatiza que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 6, versículo 19. Y nos insta a glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Versículo 20. El cerdo, como símbolo que ha experimentado esta transformación de significado, nos invita a considerar cómo comprendemos la relación entre nuestras prácticas físicas y nuestra vida espiritual. Reconocemos que nuestras elecciones corporales, lo que comemos, cómo tratamos nuestros cuerpos, cómo nos relacionamos físicamente con los demás, tienen dimensiones espirituales significativas. Entendemos que la espiritualidad auténtica no ignora el cuerpo, sino que reconoce su importancia como parte de nuestra identidad integral, como seres creados a imagen de Dios. Estas preguntas son particularmente relevantes en una cultura que a menudo oscila entre dos extremos, o reduciendo a los seres humanos a sus realidades físicas, como en el materialismo, o tratando el cuerpo como irrelevante para la vida espiritual, como en ciertas formas de espiritualidad desencarnada. El cerdo, como símbolo que abarca tanto dimensiones físicas como espirituales, nos recuerda la importancia de mantener una visión holística e integrada de la persona humana. Es interesante notar que en muchas culturas, fuera de la tradición judeocristiana, el cerdo también ha sido un animal cargado de significado simbólico. En algunas sociedades, ha sido venerado como símbolo de fertilidad y abundancia. En otras, ha sido asociado con la glotonería y el exceso. En la antigua Grecia, los cerdos eran sacrificados a Deméter, la diosa de la agricultura, mientras que en la mitología nórdica, el jabalí Serimnir era sacrificado y consumido cada noche en el Valhalla, solo para resucitar al día siguiente. Estas diversas interpretaciones culturales del cerdo subrayan su capacidad de evocar respuestas poderosas y polarizadas. Como una criatura que puede sobrevivir en casi cualquier entorno, reproduce rápidamente y consume casi cualquier cosa, el cerdo naturalmente se presta a interpretaciones simbólicas relacionadas con la fertilidad, la adaptabilidad y la capacidad de convertir lo bajo en sustento. En el contexto bíblico, como hemos visto, el cerdo adquiere significados adicionales relacionados con la pureza ritual,
la identidad comunitaria, la redención y la transformación espiritual. Lo que comenzó como una prohibición dietética específica en el contexto del antiguo Israel se convierte, a través del desarrollo de la revelación bíblica, en un vehículo para comunicar verdades profundas sobre el carácter y los propósitos de Dios. Uno de los aspectos más fascinantes del simbolismo del cerdo en la Biblia es cómo ilustra el principio de que Dios a menudo usa precisamente aquello que es despreciado o rechazado para sus propósitos redentores. Como Pablo escribe, «Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia». Primera a los Corintios 1, versículos 27 al 29. El cerdo, como el animal impuro por excelencia en la tradición judía, se convierte paradójicamente en un poderoso símbolo de este principio. Su transición de animal prohibido en el Antiguo Testamento a símbolo de libertad cristiana en el Nuevo refleja el patrón más amplio de cómo Dios transforma lo que es considerado impuro o indigno, según estándares humanos, en vehículos de su gracia y verdad. Este patrón encuentra su expresión más plena en la cruz, donde el instrumento romano de tortura y humillación pública se convierte en el medio definitivo de salvación. Como Pablo proclama, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera a los Corintios 1, versículos 23 y 24. El cerdo, visto a través de esta lente, puede entenderse como parte de este patrón más amplio de inversión divina, donde lo que es considerado bajo o impuro, según estándares humanos, se convierte en un vehículo para comunicar las verdades más profundas sobre la gracia y el poder transformador de Dios. Al concluir nuestra exploración del cerdo como símbolo espiritual en la Biblia, es importante reconocer que las diferentes tradiciones cristianas continúan interpretando y aplicando los pasajes relevantes de diversas maneras. Algunas denominaciones, como los adventistas del séptimo día, mantienen la abstención del cerdo como parte de su compromiso con un estilo de vida saludable basado en principios bíblicos. Otras tradiciones enfatizan la libertad cristiana en asuntos alimentarios, basándose en las enseñanzas de Jesús y Pablo sobre la pureza interior versus las restricciones externas. Lo que es notable en ambas perspectivas es la seriedad con la que se toma la Escritura y el deseo de vivir fielmente según la comprensión que se tiene de sus enseñanzas. Las diferencias no reflejan un respeto mayor o menor por la autoridad bíblica, sino diferentes enfoques hermenéuticos sobre cómo los diversos pasajes de la Escritura se relacionan entre sí y cómo se aplican en el contexto contemporáneo. Esta diversidad de interpretaciones nos recuerda la importancia de la humildad y el respeto mutuo en asuntos donde los cristianos sinceros pueden llegar a diferentes conclusiones. Como Pablo enfatiza en Romanos 14, debemos evitar juzgarnos unos a otros en estos asuntos, reconociendo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Versículo 12. El cerdo, entonces, se convierte no solo en un símbolo de pureza e impureza, de libertad y responsabilidad, sino también en un recordatorio de la tensión entre unidad y diversidad en el cuerpo de Cristo. Nos desafía a considerar cómo podemos mantener convicciones fuertes sin comprometer el amor y el respeto por aquellos que ven las cosas de manera diferente. En última instancia, lo que unifica a los cristianos no es la uniformidad en todas las prácticas o interpretaciones, sino la fe común en Cristo como Señor y Salvador. Como Pablo escribe, un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Efesios 4, versículos 5 y 6. Esta unidad fundamental en Cristo trasciende nuestras diferencias en asuntos secundarios, incluyendo cuestiones dietéticas como el consumo de cerdo. Al mismo tiempo, estas diferencias no deben ser despreciadas como insignificantes, ya que reflejan sinceros esfuerzos por vivir fielmente según la comprensión que se tiene de las Escrituras. El cerdo, como símbolo que ha generado interpretaciones diversas a lo largo de la historia de la Iglesia, nos invita a practicar la virtud de la caridad interpretativa, reconociendo la sinceridad y la buena fe de aquellos cuyas conclusiones difieren de las nuestras. Incluso mientras mantenemos nuestras propias convicciones con integridad. Para concluir nuestra exploración del cerdo como símbolo espiritual en la Biblia, podemos afirmar que, lejos de ser simplemente un animal prohibido en una lista dietética antigua, el cerdo emerge como un símbolo multifacético que ilumina aspectos fundamentales de nuestra relación con Dios y nuestra vida como su pueblo. A través de su estatus cambiante, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el cerdo nos enseña sobre la naturaleza progresiva de la revelación divina, sobre la tensión entre libertad y responsabilidad, sobre la redención que surge en lugares inesperados, y sobre la unidad y diversidad en el cuerpo de Cristo. Como todas las criaturas de Dios, el cerdo tiene un lugar en la gran narrativa de la creación, caída y redención que se despliega a lo largo de las Escrituras. Su estatus inicial como animal prohibido y su posterior reinterpretación a través de la lente de la libertad cristiana reflejan el despliegue progresivo del plan redentor de Dios, culminando en Cristo, quien reconcilia todas las cosas para sí mismo. En esta gran narrativa, el cerdo no es solo un detalle dietético periférico, sino un símbolo que nos ayuda a comprender verdades espirituales profundas sobre la naturaleza de Dios, su obra redentora y nuestra identidad como su pueblo. Nos desafía a ver más allá de las categorías externas de pureza e impureza para discernir los principios espirituales más profundos que Dios desea enseñarnos. Como Pierre Teilhard de Chardin escribió, por virtud de la creación y aún más de la encarnación, nada es profano aquí abajo para quien sabe ver. El cerdo, como parte de la creación de Dios, que experimentó una transformación significativa de significado a través de la revelación progresiva, nos recuerda esta verdad fundamental, que en las manos de Dios, incluso lo que una vez se consideró inmundo, puede convertirse en un vehículo para comunicar las verdades más profundas sobre su gracia, amor y poder transformador. Al reconocer el significado espiritual del cerdo en la Biblia, somos invitados a ver toda la creación con nuevos ojos, reconociendo que Dios puede hablar a través de lo ordinario y lo extraordinario, lo puro y lo aparentemente impuro, para revelar su carácter y propósitos a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Que esta exploración del cerdo como símbolo espiritual nos inspire a buscar la sabiduría de Dios en lugares inesperados, a practicar el discernimiento en todas las áreas de la vida, a ejercer nuestra libertad con responsabilidad y amor, y a respetar la diversidad de interpretaciones dentro del cuerpo de Cristo, todo mientras mantenemos nuestra unidad fundamental en la fe común en Jesucristo como Señor y Salvador. Y así, lo que comenzó como una simple prohibición dietética en el libro de Levítico, se revela como una ventana a verdades espirituales profundas que continúan enriqueciendo nuestra comprensión de Dios, de nosotros mismos y de nuestro llamado a vivir como su pueblo en el mundo. El cerdo, paradójicamente, emerge no solo como un animal con significado histórico y cultural, sino como un símbolo espiritual que continúa hablándonos hoy, invitándonos a una comprensión más profunda de la revelación progresiva de Dios
y su obra redentora en la historia.